Desde hace muchos días estaba por compartirles en un video a mis amigos, investigadores y grafotécnicos, también a los practicantes de la criminalística, algunos aspectos grafopsicológicos de alto valor identificador. Y veo que hoy es el día. Además estoy continuando ya el primer asomo de este tema. Entonces inicio por mencionarles que en mis años de perito grafotécnico al servicio del Estado, yo ya mencionaba y sugería a mis superiores y colegas la posibilidad de lograr la implementación de un método moderno de investigación judicial que permitiera determinar aspectos psicosociales, involucrando personalidad, comportamiento y aspectos demográficos. ¿De quién? Del criminal. Del criminal con base en un análisis grafopsicológico, criminalístico y forense de los elementos constitutivos de los anónimos, o bien de los elementos de las cartas combinadas con el uso del teléfono para fines extorsivos. A veces se presentan las dos. Inclusive mensajes de texto por internet, WhatsApp, todo esto. Que ahí entra la grafolingüística. Hay un concurso de cosas. Entonces, con el uso del teléfono para fines extorsivos, con el fin de identificar un tipo de persona, no una persona en particular. Esto es la base, ¿no? Para orientar la investigación y la captura de criminales. Para el momento, quizá era algo ambicioso y parecía dispendioso y hasta poco aplicable. Yo veía que habían también celos, claro que sí, había oposición, más por celos que por otra cosa. Era mi manera de pensar también en aquellos días. Quizás estaba muy equivocado. ¿Quién iba a celar lo mío? Nadie. Quizá muy equivocado. Hoy es otro momento. Hoy es otro momento. Me estoy refiriendo entonces al tema de la perfilación criminal por el análisis de la escritura manual, manuscrita. No en vano estoy hablando sobre el tema, no, para nada. Ni al aire, ni así porque sí. Desde hace ya varios años, además de las teorías y parámetros encaminados al proceso de perfilación de criminales llevado a cabo con mucho éxito por el FBI, grandes organismos de Estados Unidos y otros países, entre otras autoridades de estos, entusiasmados por estudiar al criminal de una y otra forma. También existen antecedentes e información sobre el uso de los perfiles en casos de cartas amenazantes. Se puede determinar las características del posible autor del hecho, su estado mental en el momento de escribir e inferir su motivación para encontrar los posibles implicados y de esta manera salvar incluso vidas. Yo digo que sí. También todo esto, ya lo dije, lo mencionaba Ressler, año 1999. Por lo tanto, el proceso de perfilación e identificación criminal por estudio integral de los componentes constitutivos de los anónimos puede ser una gran opción para los cuerpos de investigación, implementando técnicas de investigación judicial, aprovechando lo esencial de ese acopio, de ese conjunto de conocimientos repartidos en diferentes disciplinas conocidas, como son las teorías de perfilación,
criminal, la psicología, la psicografología, la grafología lingüística, la grafopatología, la grafocrítica y la logoscopia. Yo no la descarto, la logoscopia no es grafología, pero brillante auxiliar. Y de conocimiento sobre rastros, entre otras disciplinas, para inferir aspectos psicosociales, de personalidad, comportamiento y aspectos demográficos de un sujeto, sí, de un sujeto desconocido a partir del análisis de los componentes dejados en el anónimo, tales como la modalidad, ¿no? Lo que deja el anonimógrafo, la modalidad, los recursos utilizados en su diseño y elaboración, así como de los resultados detallados de la entrevista llevada a cabo de la víctima, de los familiares y de la información en general que pueda existir sobre el caso, porque va a existir mucha información. Yo siempre mencioné, tomando parte del pensamiento de los grandes criminalísticas, la criminalística nos enseña que el lugar donde se ha cometido un crimen, cualquiera, escenario de los hechos, es por donde debemos de comenzar toda valoración de lo ocurrido, así como también la experiencia pericial grafotécnica nos ha permitido comprobar, a quien nos hemos dedicado a esta labor durante muchos años, a seguirle la huella al anonimógrafo, digo yo, seguirle la huella al anonimógrafo, que en el escenario de esa hoja o ese trozo de papel, el pequeño mundo en el cual pensó y actuó, bostezó, estornudó de pronto, han quedado particularidades muy especiales que nos muestran no solamente los componentes de su personalidad, sino que también estas peculiaridades, dadas las condiciones, nos permiten comprobar la autoría de quien lo ha elaborado, como también su participación en otros casos. Es que además de dejar latentes muy posiblemente sus impresiones dactilares, dejan también las particularidades intrínsecas de su impronta personal, perceptibles en los gestos de lo que escribió. Yo digo que un corto video no da para extenderme y compartir una serie de parámetros que hacen posible tales estudios, con más o menos buen éxito. Sin embargo, para los escépticos que conocí, desde luego unos cuantos, con quienes tuve la dicha de discrepar sobre el tema, fueron amenas las charlas, puedo a ellos también compartirles en este momento de manera muy elemental algunos parámetros mediante los cuales se puede perfilar, por ejemplo, al maltratador. Aquí les voy a dejar algo objetivo. Perfilar, por ejemplo, al maltratador, de lo cual existe también amplia información en las notas de los psicólogos y psiquiatras, estudiosos del crimen. Cabe sí aclarar en este momento que porque una persona ofrezca en su manuscritura peculiaridades alusivas a un perfil característico de maltratador, obvio, esto no implica necesariamente que el individuo lo sea de manera definitiva, pero aunque sí, entonces nos sitúa o nos muestra a una persona con elevada tendencia a desarrollar una actitud de maltratador en caso de encontrarse contando, mire bien, contando con factores internos y externos que lo promueven o lo promuevan. Los rasgos más comúnmente observados y documentados por los grandes maestros de esta disciplina
que destacan las tendencias criminales y agresivas por la escritura, como han sido los señores Pedro José Foclia y Francisco Viñal Carrera, entre otros tantos más, mediante el análisis de documentos manuscritos por agresores, que son los considerados como la suma de los signos característicos de las distintas conductas. En consecuencia, la combinación de múltiples de estos signos gráficos en un documento debe hacernos ver que nos podemos estar encontrando ante el perfil característico de un maltratador. Es a lo que en este momento me refiero de manera puntual al maltratador. Cabe enfatizar que los mayores aspectos implícitos en el maltratador están relacionados con su nivel de agresividad, cambios bruscos de temperamento y ausencia de control en sus impulsos, cuyas peculiaridades gráficas son visibles en la escritura. ¿En qué aspectos estarán preguntándose? ¿En qué aspectos son visibles? En los finales de letra, en punta o acerados. Les voy a dejar acá, en pantalla gigante, las peculiaridades. Entonces, en los finales de letra, en punta o aceradas. Vayan viendo, vayan observando. En la escritura confusa, en la escritura con rigidez gráfica, con barras de las letras T largas o adelantadas, en las barras de las letras T en golpe de látigo. Ahí está el ejemplo de cómo sería un golpe de látigo. En las barras de las letras T en B, en la escritura en masas, en la presión efectiva irregular, es decir, cuando es fuerte, luego blanda. Por eso se llama irregular, porque no va a ser frecuente, no conserva un estándar de lo uno o de lo otro. También en los rasgos iniciales y finales largos, regularmente con escrituras de inclinación exagerada. En la escritura en bucles. En algunas de estas personas también son frecuentes los óvalos abiertos en la zona inferior. Ya lo vimos en otro video. Igualmente se halla en las escrituras de los maltratadores los signos en arcos y en barras de las T en forma de lazo. También en los óvalos cerrados sobre el lado izquierdo. En las jambas o jambas largas. Las jambas son los trazos sobresalientes inferiores. G, P, entre otros. Q. Inferiores. Regularmente estas personas son expertos manipuladores, haciéndose evidente la conducta en la escritura ilegible, incluso filiforme. En los márgenes escasos, invadidos por texto, en los márgenes laterales irregulares, en las jambas invasivas, en los ganchos y arpones gráficos, en los finales de mayúsculas prolongados hacia abajo, y en la escritura complicada, Mire, sin embargo, acá no terminan los diferentes aspectos que identifican al maltratador, no termina, que también tienen que ver con los celos, con la obsesión y nula capacidad de empatía con las demás personas, entre otras más. Pero mire, sí termina lo que por hoy quería compartirles. Es que, recuerden, de grano en grano es que la gallina llena el buche. Por ello es que los invito a no dejar de mirar los anteriores y posteriores videos alusivos a este tema. Compartan. A muchas personas les interesa
interesa. En este caso, incluso investigadores. A muchas personas les interesa. Unos con el ánimo de autoanálisis, otros en pro de aprender a seleccionar mejor sus amistades, sus amores, incluso sus empleados. Bueno, no hablemos más del tema. No hablemos más del tema. Yo creo que ya los tengo cansados. Iba haciendo largo el video. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Hasta un próximo video. Chao.